donde las cosas no se deben aceptar sin hacer unas preguntas. Se puede debatir y hay discusiones entre las personas. Esto es parte de la vitalidad de la ley de Israel. No es como en otras religiones donde uno dice una cosa y todos tienen que aceptarla. Amén, amén, amén. En el pueblo de Israel siempre hay la posibilidad de preguntar, de explicar. Y le voy a decir, la razón es porque la verdad nunca tiene miedo de las preguntas. La mentira siempre tiene miedo. La mentira tiene que ser siempre cubierta. No se puede preguntar nada porque si se descubre algo, enseguida se va a descubrir la verdad. Por eso la mentira tiene que siempre estar cerrada. La verdad no tiene miedo a nadie. La palabra en hebreo, la emet, representa 3 letras del alfabeto hebreo. La palabra Aleph, que es la primera letra del alfabeto, la letra Em, que es la mitad del alfabeto, y la letra Tav, que es la última letra del alfabeto. ¿Por qué la palabra Emet tiene estas 3 letras? Para decir, es como un trípode, un tripod, que tiene 3 palos. Cuando está parado bien, uno al lado, uno al otro y uno en el medio, se para bien. Pero cuando el tripod no tiene, están todas juntas las letras, el tripod se cae. ¿No? Imagínense ustedes, tenemos una cosa que se abre así, va a parar. Si está todo junto, se cae. La palabra hebrea por mentira es sheker. Sheker son 3 letras del alfabeto, una atrás de la otra. Kuf, Reish y Shin. Así viene el alfabeto. Muy interesante que la palabra emet representa la verdad. Pero por eso, en el pueblo de Israel, tenemos que acostumbrarnos a la idea que hay discusiones y divisiones de opinión. En el Talmud lo vemos muy claramente, donde siempre hay por lo menos 2 opiniones, a veces 3. Y las discusiones siempre en el Talmud es, uno dice así y el otro dice asá. Uno explica de esta forma, el otro explica de la otra forma. Y así crece la ley. No tenemos miedo de las discusiones. Claro que para la baja hay que tomar una decisión. Aunque hay 2 opiniones, uno dice, pero ¿cuál seguimos? Seguimos a una, no a la otra. Cuando vienen cuestiones filosóficas, como respecto a ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Qué quiere decir la redención? ¿Cuándo viene el pueblo de Israel a la tierra de Israel? Estas son preguntas nuevas en general y donde rabinos pueden estar en desacuerdo. El rabino Kook, él veía el mundo como se estaba cambiando para el pueblo de Israel. Cómo venía de una posición donde el pueblo de Israel estaba sometido y perseguido a una posición donde el pueblo de Israel puede surgir a lo que es hoy en día. Imagínense ustedes, hoy en día tenemos un Estado de Israel, donde la mayoría del pueblo de Israel vive hoy en Israel y donde hay una seguridad, donde tenemos la posibilidad del pueblo de Israel no sea perseguido, sino sea protegido. Y no solamente en Israel, sino fuera de Israel también. Recuerden ustedes cuando en la famosa raid, ¿cómo se dice? Redención en Entebbe. Rabbi Kraft, give me 10 minutes. We're going to be a little, unless you want to start on the other. Okay. We're late today. El pueblo de Israel tenía en Entebbe un gran desafío. El desafío de un avión que había sido capturado por los terroristas. No habían israelíes muchos ahí. Eran judíos algunos, ni toda la mayoría. Sin embargo, el Estado de Israel decidió ir a salvar a esas personas en África. Lo que demuestra que la mano o el brazo del Estado de Israel está para proteger a todos. Ahora, imagínense ustedes, hoy estamos viviendo el 2017. Imagínense ustedes lo que había ocurrido en el año 1900. En Israel no había nada. No había casas, había muy poquitas casas en ciertos lugares. La mayor parte de la tierra era árida. No había ni árboles. Recuerden ustedes lo que les conté muchas veces, la historia de Mark Twain, que en 1890
fue a Israel y describe la tierra de una forma increíble, donde él no había visto ni un arbusto. Estaba caminando por muchos kilómetros. Yo recuerdo incluso también, hace no mucho, 40 años, cuando yo visité por la primera vez, habían pocos árboles, habían árboles, pero no como hoy. Uno cuando va de Tel Aviv a Jerusalén y pasa por el bosque, se llama el bosque de Jerusalén, es increíble la cantidad de árboles que hay. Y el clima de Israel está cambiando, porque cuando más árboles, va a haber más lluvia, va a haber más árboles. La tierra está cambiando. Yo le pregunto, ¿quién hubiera podido pensar esto en el año 1900? Entonces, es cierto, una persona como Rav Kook vio el principio de la redención 100 años antes que nosotros, 120 años antes que nosotros. Él vio que el pueblo de Israel estaba cambiando. Había otros rabinos que no, decían que esto no veían lo que estaba pasando y tenían miedo de que de una forma el regreso de Israel, del judío a Israel de una forma no religiosa era vergonzosa. Tenían miedo que judíos del pueblo de Israel fueran a Israel y no cumplieran Shabbat y no iran a la sinagoga y no creían aún en Dios. Fue un problema muy grande para estos rabinos. Y rechazaron estos rabinos ciertas personas como los sionistas y incluso el rabino Kook, que era un rabino que creía en la redención, lo rechazaron. No quiere decir que uno tenía razón y uno no tenía razón. Es la vitalidad del pueblo de Israel, que tenemos que entenderla. Y estoy seguro que en última instancia, un día, todos van a estar de acuerdo. Pero estamos en el proceso, nada más. Así que no tienen que tener, como el rabino mencionó hoy, que era perseguido y atacado. Sí, la gente tiene pasión. Y la pasión de esa forma se expresa a veces de forma un poco más violenta y triste. No debe ser así. Y la violencia o la persecución viene de las personas más bajas. Las personas altas, los rabinos, pueden discutir algo con una forma mucho más elegante y sin pasión de ninguna. Y sin violencia. ¿Quieres, por favor, avisar al rabino Kraft que yo voy a dar una clase por 10 minutos más? Si quiere empezar ahí, No quiero interrumpir mucho la clase. Pero puede empezar si quiere. Hoy hablemos un poco de la parashá. En la parashá vemos un proceso de redención también. Es muy interesante que hoy hablamos de la redención. Es la redención. Es la redención que empieza cuando Dios le dice a Moshe Rabenu, ve y saca al pueblo de Israel. Dile a Faraón que lo voy a sacar. Pero la redención no es directa. No viene enseguida. La primera cosa que hace Faraón es sacarle al pueblo de Israel la posibilidad de la paja que construían sus ladrillos. Y eso lo hace que tengan que trabajar más duro. Eso es lo que le pone a Moshe Rabenu en el temor. ¿Por qué Dios hace esto? Y esa quizás es una pregunta que no tenemos respuesta. Moshe le pregunta a Dios, ¿por qué haces esto? Y Dios le contesta, Abraham, Isaac y Jacob no lo habían hecho. Ellos también sufrían. Cuando Abraham, Dios le dijo, esta sierra te la voy a dar a vos. Y cuando muere Sará, Abraham tiene que ir con cabeza abajo, diciendo, por favor, deme un lugar para enterrar a mi mujer. No, ¿cómo no dijo, Dios, qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no me das la tierra? No lo dijo. Cuando Dios le dice, Isaac va a ser tu descendencia. En Israel en Isaac se va a hacer un pueblo. Después le dice Dios a Abraham, bueno, tráeme a Isaac para sacrificarlo en un altar. Abraham no le dice por qué. No le pregunta. Ustedes dirán, ¿por qué no le preguntó?
la verdad, yo no lo entiendo. La grandeza de Abraham, la visión de Abraham era tan superior que no es humana. La emuná. Pero la emuná, más allá de lo terrestre. Moshe representa una cosa más lógica, más terrestre. ¿Cómo? Me mandaste a salvar al pueblo de Israel y ahora están sufriendo más. ¿Qué es lo que pasa? No es una pregunta mala. Dice el Midrash que en el mundo Dios creó dos fuerzas que actúan a veces independientemente de Dios mismo. Una se llama la fuerza de la justicia, Midat Adin, y otra la fuerza del amor o la compasión, Midat Rahamim. Cuando Moshe le habló a Dios de esta forma, le dijo a Dios, le has empeorado la situación. ¿Por qué has empeorado? Dice que el Midat Adin, la justicia quería matarlo a Moshe Rabbeinu. Pero vino Midat Rahamim y dijo, no, él lo hace porque quiere el pueblo de Israel. Por el amor a su pueblo está sufriendo. Por eso está diciendo esto. Entonces el Midat Adin dijo, bueno, entonces no lo voy a matar mucho. En este Midrash vemos una cosa muy interesante. No hay que verlo de una forma literal. No es que alguien quería matar a Moshe y uno lo mató. Quiere decir que Moshe Rabbeinu en realidad había traspasado la línea de lo que es correcto, ¿no? Porque él hizo algo que no se debe hacer, criticar a Dios. Y por eso merecía un castigo. ¿Cuándo criticó a Dios? ¿Mm? ¿Cuándo él criticó a Dios? Yo no me he dado cuenta de eso. No, dice, ¿por qué le empeoraste a este pueblo? Le dice. Dice así a Dios. Okay. Desde que me mandaste, no hiciste nada, le dice a Dios. No me salvaste. ¿Cómo se habla así de Dios? Pero el Midrash quiere decir que en el ser humano puede haber a veces ciertos pensamientos, preguntas, que son lógicas, pero que evidentemente tenemos que superarlas porque tenemos que creer que hay una inteligencia más grande. Yo no entiendo de ninguna forma, no entiendo cómo Abraham pudo aceptarlo, porque está más allá de nuestra capacidad humana, y tampoco entiendo por qué Dios hace esto, como Moshe Rabbeinu. Pero evidentemente aprendemos una lección que tiene que ser parte de nuestra vida también. Cuando Dios promete algo, se va a cumplir. No hay ninguna duda de esto. Esa es la primera cosa que aprendemos. La fe que va a ser. Pero la segunda cosa que aprendemos es que no va a pasar como lo que nosotros queremos. Ni en el tiempo que queremos. Que a veces va a haber bajas en la subida. No es una línea directa. Hay bajas en la subida. La oscuridad es parte de la luz, de la luminosidad. ¿Por qué? Y voy a dar una explicación quizá un poco, una explicación. Muchas veces, cuando Dios nos quiere hacer algo a nosotros, nos quiere dar un regalo. Pero Dios no quiere que el regalo sea externo. El regalo más grande es que nosotros cambiemos. ¿Entiendes? Quiere decir, si yo soy un hombre pobre y Dios me va a dar a mí $1.000.000, directamente un día aparece en mi cuenta, es muy diferente. Y realmente, ustedes saben, muchas personas que ganan la lotería, por ejemplo, muy pronto la tiran, la pierden, porque no han cambiado. La grandeza del dinero no entra en la pequeñez de la persona. Y la persona no sabe qué hacer con esto. Y muchos atletas que son multimillonarios pierden todo su dinero, se vuelven pobres, porque no saben qué hacer. Quiere decir que el regalo externo no es el modo mejor de mejorar a una persona. Lo que tenemos que hacer es que la persona esté creciendo en el proceso. Me quiere decir que si Dios me quiere dar $1.000.000, en lugar de dármelo una vez, me da para poquito.
y poco estoy cambiando mi actitud con el dinero, mi actitud conmigo mismo. ¿No? Ya no soy un hombre pobre, no soy multimillonario, pero yo tengo riqueza, y la riqueza me está dando una capacidad diferente. Y poco a poco estoy creciendo. Entonces, cuando viene lo que Dios me quiere dar, estoy listo, porque yo he llegado a este punto. Ahora, vengan al ejemplo. Cuando Dios quiere redimir a Israel, no quiere traer a gente pobre espiritualmente a la tierra de Israel, a la redención. Vamos a ser como, digamos, otro ejemplo. Nosotros somos los maestros del mundo. Digamos que Dios nos quiere dar a nosotros todo el conocimiento en un libro. Pero si no sabemos cómo leerlo, ¿cómo vamos a enseñar el libro? No tenemos que saber el libro de poco a poco. Empezar a aprender para ser buenos maestros. La redención es un proceso que cambia al pueblo de Israel. Y los cambios que nos mejoran a veces no son felices. A veces esos cambios, como en nuestra vida, lo que nos enseña más son las crisis, más que las alegrías, los problemas. Ustedes saben que el pueblo de Israel dice, la Torá dice que la sal es necesaria para la carne, para sacar la sangre. Los rabinos dicen, la sangre representa algo malo en nosotros. ¿Y qué es la sal? El sufrimiento. El sufrimiento nos hace sacar las cosas malas de nosotros. Entonces, para resumir, aunque yo no entiendo el proceso de Dios, mucho más allá de lo que podríamos entender, puedo quizá esbozar una pequeña ventanita que quizá Dios quiere que el proceso no sea directo porque quiere llevarnos con Él. Cuando llegamos a la redención, vamos a estar mucho más arriba de lo que estábamos antes. Por eso que el proceso toma tiempo. Y por eso son las 10 plagas. ¿Por qué vienen las 10 plagas? No era para salvar al pueblo de Israel, porque si Dios quisiera salvar al pueblo de Israel, podía salvarlo con una plaga. ¿Para qué no esas 10 plagas? 1, 2, 3, 4. La razón es, como dice la Torá, y quiero decirle que lo dice eso 1000 veces, quiero explicarlo. Dice en el capítulo 7 de Shemot, versículo 5, conocerá Mitzrayim que yo soy Dios. Capítulo 7, versículo 17, con esto sabrás que yo soy Dios. Capítulo 8, versículo 6, para que sepas que no hay nadie como Dios. Capítulo 8, versículo 18, para que tú sepas que yo soy el Dios del mundo. Y así sigue. La palabra te da, la da'at, saberá, aparece muchas veces en la Torá con las plagas, para demostrarnos. El propósito de las plagas no fue para que nosotros saliéramos de Egipto, porque eso podría haber salido con una plaga sola, fue para enseñarnos, para que nosotros reconozcamos que hay un Dios en el mundo. No tenemos tiempo mucho más, pero quiero terminar con esta idea. Cuando el pueblo dice, Dios no va a hacer milagros todo el tiempo. No va a hacer milagros. Porque Dios no quiere tampoco que estemos dependientes constantemente de Él. Tenemos que aprender las cosas. Nos mostró una vez. Tienen que pensar en lo que demostré y sigan adelante. Un ejemplo. Estoy con muchos ejemplos hoy. Digamos que estoy enseñándoles a ustedes. Pero yo digo, mire, no recuerden nada de lo que yo digo. Escuche, simplemente cuando hay una pregunta me preguntan a mí. ¿Qué maestro sería yo? Al contrario, yo voy a decir, escriban lo que estoy diciendo. Para que un día no esté yo, ustedes puedan conocerlo de sus mismos. Un buen maestro quiere que los alumnos crezcan. Un maestro una vez me dijo a mí, el mejor maestro es aquel que se hace prescindible, no imprescindible. Cuando el maestro se hace no necesario,
Cuando enseña a los estudiantes que aprendan sin Él, ese es un buen maestro. Entonces, por eso digo que Dios no quería que nosotros dependiéramos de los milagros todo el tiempo. Porque si no, vamos a ver, Dios, ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué va a hacer mañana? No. Yo quiero creer en Dios. Si me hace como muchas personas dicen, si Dios me hace esto, creo en Dios. Esto no es creencia en Dios. Esto es magia. Lo que quiere Dios es recordemos lo que pasó en Egipto. Y esta recordación sigue por generaciones y generaciones. Le voy a decir un secreto. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel sobrevivió y una de las razones por las cuales nosotros estamos en este mundo y seguimos creyendo en Dios a pesar de todo lo que ha pasado, es que tenemos una memoria subconsciente de lo que pasó en Egipto. De alguna forma, aunque no lo sepamos, en una memoria Dios puede hacer todo. A veces nos olvidamos, a veces nos dudamos un poco, porque no se olviden también que Dios no quiere que seamos robots. Entonces nos da de vez en cuando alguna mala influencia para decirle, ¿estás segura? ¿Estás seguro? ¿Hay Dios en el mundo? ¿Hizo esto? ¿La Torá es verdad? Esto sí, la voz viene para que digamos, sí, así fue, yo lo creo, para que afirmemos todos los días nuestra fe. Y la memoria de lo que pasó en Egipto es lo que da la fuerza para poder seguir creyendo en Dios, creyendo en su poder. Por eso los milagros de Egipto son para enseñarnos a nosotros que hay un Dios en el mundo que todo lo puede, que nada es imposible para Él y que tiene su propia forma de actuar, aunque no lo entendamos. Esta es la grandeza de los 10 plagas. Por eso, en todas las fiestas nosotros decimos, todas las fiestas, incluso Shabbat, Zecher, Litziat, Mitzrayim. Todo es para recordemos la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto fue acompañada por estos milagros que nos recuerdan y nos refuerzan el concepto que Dios es todopoderoso y que hay Dios en el mundo. Lamentablemente hoy tenemos que terminar con esta idea, pero quiero resumir 2 conceptos importantes de esta clase. Primero, el proceso de redención nos enseña que aunque Dios va a cumplir lo que va a hacer, lo que promete, no va a pasar del modo que nosotros creemos va a pasar. Recuerden cómo el Mesías viene de una mujer conversa, que es raro, de todo el mundo tiene que elegir a una conversa para que sea la abuela del Mesías. Esto para demostrarnos, no crean, no pueden predecir cómo va a ser. Dios tiene su propia forma. Dios trabaja de su propia forma. Esta es la primera cosa que Moshe tuvo que aprender. Moshe al final sí lo entendió. Al principio no lo entendía. Dios le dijo, cálmate, va a pasar. El nombre de Dios, Yod, Kei, Vav, Kei, lo que llama el tetragrama, ¿no? Quiere decir que Dios cumple lo que promete. Esta es la promesa que Dios le dio a Moshe. Por eso que Dios habla a Moshe de esta forma y le enseña. Segundo, aprendemos que los milagros son para enseñar en Egipto, son para enseñarnos a crecer y recordar. Dios no quiere que seamos niños, siempre esperando, ¿cuál es el milagro próximo? No, vino un milagro. Ahora ustedes tienen que creer, recordar y creer. Y de la creencia viene una filosofía de vida que los hace diferentes. Como le dije al principio, dar $1 millón o $1 billón a un hombre pobre no le va a hacer bien. Pero si le da de a poquito y lo educa, la persona se hace rica misma. No por la plata, sino por su carácter. Y se ha desarrollado sobre el tiempo. Vivo con nuestra redención. Dios nos va a redimir no porque somos pobres, sino que la redención va a ser interna, no solamente externa. Nosotros vamos a crecer de una forma espiritual, donde la redención, volver a Israel, va a ser algo natural y casi automático. Lo que aprendimos hoy, quiero terminar con esto, es que el rabino Kook entendió que la redención tiene 2 partes. La redención espiritual no puede ocurrir
en un mundo donde están persiguiéndonos. No puede ocurrir cuando estamos pobres. Tenemos que estar físicamente ricos y seguros, safe, para entonces poder estudiar la Torah y crecer. Por eso que él respetó al movimiento sionista, de todos los movimientos, aunque no eran, ¿cómo se dice? Secular, ¿no? Aunque no eran religiosos. ¿no? No eran religiosos. No eran religiosos, porque él entendió que esa es la primera parte de la construcción. ¿Sabes cómo lo comparó? Él dijo, hay partes del templo, Bet HaMikdash, que nadie puede entrar, excepto el Kohen Gadol, una vez por año. En otros lugares, solamente el Kohanim. Y si una persona entra que no corresponde, la pena de muerte. Pero dice él, si se rompe algo en el Bet HaMikdash, una pared, ¿quién lo va a arreglar? Cualquier mecánico, cualquier persona, cualquier albañil puede entrar a arreglarlo. Entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser un lugar tan santo y entra cualquier persona para arreglarlo? Sí se puede. Esto es lo que dijo él. Dejen que reconstruya el pueblo, la tierra de Israel, todos los judíos, aunque no sean religiosos. Un día esto va a ser un templo y ahí entonces solamente los buenos van a entrar. Que Dios los bendiga a todos y sigan con las clases. Lamentablemente hoy tenemos que dar más.